Un saludo. A continuación vamos a revisar algunos elementos de lo que se denomina operacionalización de variables. En un primer momento podemos indicar que la operacionalización de variables es un proceso, es decir, una serie de etapas concatenadas que buscan encontrar elementos que al investigador o a la investigadora le permitan evaluar la variable, poder trabajar con la variable. Este proceso va a ir desde el nivel conceptual, en el cual seguramente se encuentra el investigador, hasta un nivel mucho más concreto, mucho más fáctico. Un nivel que ya le permita posteriormente generar los instrumentos que va a emplear en su investigación. Entonces, este proceso puede constituirse en tres etapas. Una primera etapa denominada definición teórica, una segunda etapa denominada definición real y una tercera etapa denominada definición operacional. En este cuadro nosotros podemos observar el producto que se busca en cada una de estas etapas y al mismo tiempo podemos ver la relación. Es decir, la definición teórica buscará la definición conceptual, la definición real buscará hallar las dimensiones de esta variable basándonos en la definición conceptual y por último la definición operacional buscará hallar los indicadores de cada dimensión. ¿Qué es la definición teórica? Básicamente la definición teórica es la delimitación de escuela, postura, es la circunscripción teórica de la variable, es decir, cómo va a ser entendida en mi investigación. La investigación podría trabajar acerca, por ejemplo, del aprendizaje. Aquí tenemos algunos ejemplos de conceptos de lo que se puede entender por aprendizaje y podemos reconocer que cada concepto tiene distintas características. Por lo tanto, no es posible entender de una sola manera el concepto, por ejemplo, de aprendizaje. Dependerá del investigador el indicar cuál será este límite teórico, este límite conceptual dentro de la investigación. El aprendizaje podría ser entendido desde el extremo individual hasta el extremo social, desde el extremo de desarrollo de habilidades cognitivas hasta el extremo de desarrollo integral del ser humano. Entonces, esta postura teórica es necesaria realizarla porque a partir de ella se van a reconocer los distintos componentes, las distintas etapas de la operacionalización de variables. Entonces, lo que se busca en esta definición teórica es eliminar ambigüedades, situar al investigador y al lector en una postura teórica y por lo tanto también le permite utilizar términos concretos propios de la escuela que haya optado, de la posición teórica que haya optado, y también le permitirá posteriormente encontrar los elementos que conforman la variable que se está definiendo. Vamos a trabajar con un ejemplo para poder ir ilustrando lo que vamos desarrollando en la operacionalización de las variables. Aquí tenemos una hipótesis que indica que la aplicación de la técnica del estudio de caso en la asignatura de análisis de la realidad 1 fortalecerá el pensamiento crítico en los estudiantes del primer semestre de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. La hipótesis aquí resalta las dos variables. Por un lado, la aplicación de la técnica del estudio de caso y por otro, el fortalecimiento del pensamiento crítico. En lo que se refiere al pensamiento crítico, decíamos que como primer paso tenemos que definir conceptualmente cómo se va a entender pensamiento crítico en la investigación. Y eso se realiza después de una revisión de definiciones de la variable y la opción por parte del investigador o la investigadora por X concepto. Aquí tenemos una definición conceptual de la variable dependiente del pensamiento crítico, que indica que es un proceso cognitivo que se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de la manera en la que se articulan las secuencias cognitivas que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. También podría ser entendido de otra manera pensamiento crítico, pero
una vez que se realiza esta opción teórica, lo que podemos reconocer es que aparecen elementos que hacen y constituyen al pensamiento crítico. Aquí los hemos resaltado. Por un lado está el análisis y por el otro la evaluación. Es decir, de acuerdo a esta definición conceptual, no podríamos comprender, no podríamos hablar de pensamiento crítico si no tenemos en cuenta el análisis y la evaluación. Son elementos constituyentes del pensamiento crítico. Si faltara uno, no podríamos denominar ese proceso como pensamiento crítico. Entonces, aquí podemos reconocer una de las ventajas de la definición conceptual de la variable, el poder permitir al investigador encontrar los elementos que hacen a la variable que se está trabajando. También es importante recordar que no todo lo que aparece en la definición conceptual muchas veces hace a la variable. Por ejemplo, tenemos aquí mencionando la interpretación y la representación, pero que si leemos no hacen al pensamiento crítico, sino más bien hacen a las secuencias cognitivas sobre las cuales se realiza el pensamiento crítico, ¿no? Estas secuencias cognitivas son las que pretenden interpretar y representar. En cambio, el pensamiento crítico busca analizar o evaluar la articulación de esas secuencias cognitivas. Es importante que se reconozcan los elementos que constituyen, que se encuentran al interior de la variable, y no aquellos elementos que hacen a la relación de esa variable con otros elementos. Entonces, en el cuadro donde se desarrolla la operacionalización de la variable, por un lado tenemos la variable que estamos trabajando en el ejemplo pensamiento crítico, y ya hemos encontrado y optado por una definición conceptual de pensamiento crítico. Y en esa definición conceptual estamos reconociendo dos procesos constitutivos del pensamiento crítico: el análisis y la evaluación. En una segunda etapa, que se denomina definición real de la variable, vamos a encontrar las dimensiones de esa variable, es decir, los elementos que permiten desagregar esa variable. Son elementos que constituyen la variable y que están en un nivel mucho más concreto que la misma variable en sí. El objetivo de esta definición real es el hallar las dimensiones, es decir, los aspectos de la variable que tienen que ver con la clasificación, la composición, las etapas, los niveles, las características, los estilos. ¿De qué dependerá el que yo coloque en las dimensiones los niveles o los componentes de la variable? Dependerá de la intención de la investigación, la necesidad que yo tenga de descomposición, de clasificación, de reconocer las etapas de la variable, dependiendo de lo que yo esté buscando en mi investigación. Por ejemplo, si nuestra variable se refiere a los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, si es eso lo que yo deseo analizar en determinados sujetos, entonces las dimensiones que hacen a mi variable son dichos componentes. No me puedo referir a los estilos de aprendizaje, no puedo referirme a los tipos de aprendizaje, porque lo que me interesa es determinar el estado de situación de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, las dimensiones de esa variable se constituirán en objetivos, contenido, método, medio, forma y evaluación, porque estos son los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cosa distinta será si la variable se refiere a los niveles del proceso de enseñanza-aprendizaje, si mi investigación está concentrándose en esos niveles. Las dimensiones que yo podré reconocer son entonces nivel reproductivo, nivel guiado y nivel autónomo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Ya podemos ir notando la diferencia en cuanto a la elección de las dimensiones. Esta elección depende de la intencionalidad de la investigación, de cómo
se está entendiendo la variable y lo que se busca realizar con dicha variable. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual la variable ya no son los niveles, sino son las estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según la Avelino Señane y Lizardo Pérez, estas estrategias son 4: práctica, teoría, valoración y producción. Entonces, como son las 4 estrategias, se constituirán en las dimensiones de mi variable. Volviendo al cuadro y al ejemplo primero que trabajábamos, podemos ya reconocer que hemos encontrado, por un lado, la variable, el pensamiento crítico. Hemos definido conceptualmente dicha variable, y en esta definición conceptual lo que se ha encontrado son las dimensiones del pensamiento crítico, que se denominan análisis y evaluación. Entonces, ya con estos 2 elementos podemos ingresar a la última etapa de la operacionalización, que se refiere a la definición operacional de la variable, que va a buscar encontrar los indicadores de cada dimensión. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son elementos concretos, elementos fácticos, elementos palpables de la dimensión, que buscan y permitirán evaluar dicha dimensión, evaluar el estado de situación de la dimensión. Por lo tanto, generalmente se necesita más de un indicador, porque la presencia de un solo indicador no permitiría diagnosticar, evaluar de forma terminada el estado de situación en el cual se encuentra la dimensión. Entonces, un indicador es una propiedad manifiesta gracias a la cual podemos evaluar directamente la dimensión. Algunos indican que estos indicadores deben llegar al nivel más concreto posible de la variable, de la manifestación de la variable. Por eso algunos señalan que incluso debería mencionarse la cantidad, la calidad y el tiempo que constituye el indicador para poder después evaluar dicha dimensión. ¿Cómo se van a hallar los indicadores? Generalmente no se los puede observar en la bibliografía que uno va consultando, y por lo tanto es un trabajo mucho más personal que se realiza. Este trabajo va a ser fruto básicamente de la comprensión conceptual de la dimensión. En algunos de los ejemplos hablábamos de las estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje y mencionábamos que una de las dimensiones era la práctica. Para poder encontrar los indicadores de esa dimensión, primero necesitamos comprender teóricamente, cabalmente, lo que es práctica. Según la ley, la práctica se entiende como el momento metodológico del nuevo modelo educativo y que comprende varias formas de desarrollarse, entre las cuales se destaca: primero, partir de la experiencia; segundo, partir del contacto directo con la realidad; y tercero, realizar la experimentación. Entonces, de acuerdo a esta concepción, no podríamos entender la práctica si se careciese de estos 3 elementos que se han resaltado. Y teniendo entonces en cuenta esa definición conceptual, podemos elaborar posibles indicadores. Uno se referirá a que se realizan actividades de enseñanza-aprendizaje fuera del aula, que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia a partir del contacto directo con la realidad. Tercero, podría mencionarse que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia a partir de la experiencia de los estudiantes. Entonces, volviendo al ejemplo, a la dimensión denominada práctica se le han reconocido 3 indicadores. ¿Cuál es la lógica? Que si no se realizan estos 3 indicadores, no está desarrollada de manera completa la dimensión. El estudiante, en este caso, el docente, para poder realizar una adecuada estrategia metodológica en el nivel de práctica, debe cumplir estos 3 indicadores.
En otras palabras, yo como investigador, si quiero determinar el estado de situación de la dimensión práctica, tendré que observar estos tres indicadores para poder dar un juicio de valor respecto de la dimensión. En el primer ejemplo que estábamos desarrollando, que se refería al pensamiento crítico, podemos reconocer algunos indicadores de las dos dimensiones halladas. De la dimensión de análisis podemos observar como indicador que se descomponen los distintos elementos del todo, como segundo que se explica la estructura de una argumentación, tercero que se identifica las razones explicitadas por el autor. Quien vaya a hacer un pensamiento concreto en la dimensión de análisis deberá desarrollar estos tres indicadores. Y lo mismo en la dimensión de evaluación. Como indicadores podemos observar: confronta la conclusión del argumento con la propia realidad, presenta razones que validan o niegan la conclusión del argumento, y que presenta una postura personal frente a la conclusión del argumento encontrado. Entonces, ya habríamos realizado la operacionalización de variables, es decir, habríamos iniciado desde un nivel teórico-conceptual y habríamos sido capaces de encontrar elementos concretos que nos permitan evaluar en última instancia la variable. Porque para terminar, a continuación vamos a revisar algunos elementos de lo que se denomina operacionalización de variables. Indicadores. En un primer momento podemos indicar que la operacionalización de variables, al encontrar el estado de situación de cada una serie de etapas, soy capaz de dar que buscan respecto del estado, encontrar elementos de la variable, que al investigador o a la investigadora le permitan evaluar la variable, indicar, trabajar con la variable que estoy investigando. Este proceso va a ir desde el nivel conceptual, en cualquier duda donde se encuentra el investigador, hasta un nivel mucho más concreto, mucho más fáctico. Un nivel que ya le permita posteriormente generar los instrumentos que va a emplear en su investigación. Entonces, este proceso puede constituirse en tres etapas. Una primera etapa denominada definición teórica, una segunda etapa denominada definición real, y una tercera etapa denominada definición operacional. En este cuadro nosotros podemos observar el producto que se busca en cada una de estas etapas, y al mismo tiempo podemos ver la relación. Es decir, la definición teórica buscará la definición conceptual, la definición real buscará hallar las dimensiones de esta variable, basándonos en la definición conceptual, y por último la definición operacional buscará hallar los indicadores de cada dimensión. ¿Qué es la definición teórica? Básicamente la definición teórica es la delimitación de escuela, postura, es la circunscripción teórica de la variable, es decir, cómo va a ser entendida en mi investigación. La investigación podría trabajar acerca, por ejemplo, del aprendizaje. Aquí tenemos algunos ejemplos de conceptos de lo que se puede entender, por aprendizaje, y podemos reconocer que cada concepto tiene distintas características. Por lo tanto, no es posible entender de una sola manera el concepto, por ejemplo, de aprendizaje. Dependerá del investigador el indicar cuál será este límite teórico, este límite conceptual dentro de la investigación. El aprendizaje podría ser entendido desde el extremo individual hasta el extremo social, desde el extremo de desarrollo de habilidades cognitivas hasta el extremo de desarrollo integral del ser humano. Entonces, esta postura teórica es necesaria realizarla porque a partir de ella se van a reconocer los distintos componentes, las distintas etapas de la operacionalización de variables. Entonces, lo que se busca en esta definición teórica es eliminar ambigüedades, situar al investigador y al lector en una postura teórica, y por lo tanto también le permite utilizar términos concretos propios
de la escuela que haya optado, de la posición teórica que haya optado. Y también le permitirá posteriormente encontrar los elementos que conforman la variable que se está definiendo. Vamos a trabajar con un ejemplo para poder ir ilustrando lo que vamos desarrollando en la operacionalización de las variables. Aquí tenemos una hipótesis que indica que la aplicación de la técnica del estudio de caso en la asignatura de análisis de la realidad 1 fortalecerá el pensamiento crítico en los estudiantes del primer semestre de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. La hipótesis aquí resalta las dos variables. Por un lado, la aplicación de la técnica del estudio de caso y por otro, el fortalecimiento del pensamiento crítico. En lo que se refiere al pensamiento crítico, decíamos que como primer paso tenemos que definir conceptualmente cómo se va a entender pensamiento crítico en la investigación. Y eso se realiza después de una revisión de definiciones de la variable y la opción por parte del investigador o la investigadora por X concepto. Aquí tenemos una definición conceptual de la variable dependiente del pensamiento crítico, que indica que es un proceso cognitivo que se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de la manera en la que se articulan las secuencias cognitivas que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. También podría ser entendido de otra manera pensamiento crítico, pero una vez que se realiza esta opción teórica, lo que podemos reconocer es que aparecen elementos que hacen y constituyen al pensamiento crítico. Aquí los hemos resaltado. Por un lado está el análisis y por el otro la evaluación. Es decir, de acuerdo a esta definición conceptual, no podríamos comprender, no podríamos hablar de pensamiento crítico si no tenemos en cuenta el análisis y la evaluación. Son elementos constituyentes del pensamiento crítico. Si faltara uno, no podríamos denominar ese proceso como pensamiento crítico. Entonces, aquí podemos reconocer una de las ventajas de la definición conceptual de la variable, el poder permitir al investigador encontrar los elementos que hacen a la variable que se está trabajando. También es importante recordar que no todo lo que aparece en la definición conceptual muchas veces hace a la variable. Por ejemplo, tenemos aquí mencionando la interpretación y la representación, pero que si leemos no hacen al pensamiento crítico, sino más bien hacen a las secuencias cognitivas sobre las cuales se realiza el pensamiento crítico, ¿no? Estas secuencias cognitivas son las que pretenden interpretar y representar. En cambio, el pensamiento crítico busca analizar o evaluar la articulación de esas secuencias cognitivas. Es importante que se reconozcan los elementos que constituyen, que se encuentran al interior de la variable, que se encuentran al interior de la variable y no aquellos elementos que hacen a la relación de esa variable con otros elementos. Entonces, en el cuadro donde se desarrolla la operacionalización de la variable, por un lado tenemos la variable que estamos trabajando en el ejemplo pensamiento crítico y ya hemos encontrado y optado por una definición conceptual de pensamiento crítico. Y en esa definición conceptual estamos reconociendo dos procesos constitutivos del pensamiento crítico, el análisis y la evaluación. En una segunda etapa, que se denomina definición real de la variable, vamos a encontrar las dimensiones de esa variable, es decir, los elementos que permiten desgregar esa variable. Son elementos que constituyen la variable y que están en un nivel mucho más concreto que la misma variable en sí. El objetivo de esta definición real es el hallar las dimensiones, es decir, los aspectos de la variable que tienen que ver con
la clasificación, la composición, las etapas, los niveles, las características, los estilos. ¿De qué dependerá el que yo coloque en las dimensiones los niveles o los componentes de la variable? Dependerá de la intención de la investigación, la necesidad que yo tenga de descomposición, de clasificación, de reconocer las etapas de la variable, dependiendo de lo que yo esté buscando en mi investigación. Por ejemplo, si nuestra variable se refiere a los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, si es eso lo que yo deseo analizar en determinados sujetos, entonces las dimensiones que hacen a mi variable son dichos componentes. No me puedo referir a los estilos de aprendizaje, no puedo referirme a los tipos de aprendizaje, porque lo que me interesa es determinar el estado de situación de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, las dimensiones de esa variable se constituirán en objetivos, contenido, método, medio, forma y evaluación, porque estos son los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cosa distinta será si la variable se refiere a los niveles del proceso de enseñanza-aprendizaje, si mi investigación está concentrándose en esos niveles. Las dimensiones que yo podré reconocer son entonces nivel reproductivo, nivel guiado y nivel autónomo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Ya podemos ir notando la diferencia en cuanto a la elección de las dimensiones. Esta elección depende de la intencionalidad de la investigación, de cómo se está entendiendo la variable y lo que se busca realizar con dicha variable. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual la variable ya no son los niveles, sino son las estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según la Avelino Señán y Lizardo Pérez, estas estrategias son 4: práctica, teoría, valoración y producción. Entonces, como son las 4 estrategias, se constituirán en las dimensiones de mi variable. Volviendo al cuadro y al ejemplo primero que trabajábamos, podemos ya reconocer que hemos encontrado, por un lado, la variable, el pensamiento crítico. Hemos definido conceptualmente dicha variable. Y en esta definición conceptual lo que se ha encontrado son las dimensiones del pensamiento crítico, que se denominan análisis y evaluación. Entonces, ya con estos dos elementos podemos ingresar a la última etapa de la operacionalización, que se refiere a la definición operacional de la variable, que va a buscar encontrar los indicadores de cada dimensión. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son elementos concretos, elementos fácticos, elementos palpables de la dimensión que buscan y permitirán evaluar dicha dimensión, evaluar el estado de situación de la dimensión. Por lo tanto, generalmente se necesita más de un indicador, porque la presencia de un solo indicador no permitiría diagnosticar, evaluar de forma terminada el estado de situación en el cual se encuentra la dimensión. Entonces, un indicador es una propiedad manifiesta gracias a la cual podemos evaluar directamente la dimensión. Algunos indican que estos indicadores deben llegar al nivel más concreto posible de la variable, de la manifestación de la variable. Por eso algunos señalan que incluso debería mencionarse la cantidad, la calidad y el tiempo que constituye el indicador para poder después evaluar dicha dimensión. ¿Cómo se van a hallar los indicadores? Generalmente no se los puede observar en la bibliografía que uno va consultando, y por lo tanto es un trabajo mucho más personal que se realiza. Este trabajo va a ser fruto básicamente de la comprensión conceptual de la dimensión.
En algunos de los ejemplos hablábamos de las estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje y mencionábamos que una de las dimensiones era la práctica. Para poder encontrar los indicadores de esa dimensión, primero necesitamos comprender teóricamente, cabalmente, lo que es práctica. Según la ley, la práctica se entiende como el momento metodológico del nuevo modelo educativo y que comprende varias formas de desarrollarse, entre las cuales se destaca: primero, a partir de la experiencia; segundo, a partir del contacto directo con la realidad; y tercero, realizar la experimentación. Entonces, de acuerdo a esta concepción, no podríamos entender la práctica si se careciese de estos tres elementos que se han resaltado. Y teniendo entonces en cuenta esa definición conceptual, podemos elaborar posibles indicadores. Uno se referirá a que se realizan actividades de enseñanza-aprendizaje fuera del aula, que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia a partir del contacto directo con la realidad. Tercero, podría mencionarse que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia a partir de la experiencia de los estudiantes. Entonces, volviendo al ejemplo, a la dimensión denominada práctica se le han reconocido tres indicadores. ¿Cuál es la lógica? Que si no se realizan estos tres indicadores, no está desarrollada de manera completa la dimensión. El estudiante, en este caso, el docente, para poder realizar una adecuada estrategia metodológica en el nivel de práctica, debe cumplir estos tres indicadores. En otras palabras, yo como investigador, si quiero determinar el estado de situación de la dimensión práctica, tendré que observar estos tres indicadores para poder dar un juicio de valor respecto de la dimensión. En el primer ejemplo que estábamos desarrollando, que se refería al pensamiento crítico, podemos reconocer algunos indicadores de las dos dimensiones halladas. De la dimensión de análisis podemos observar como indicador que se descomponen los distintos elementos del todo; como segundo, que se explica la estructura de una argumentación; tercero, que se identifica las razones explicitadas por el autor. Quien vaya a hacer un pensamiento concreto en la dimensión de análisis deberá desarrollar estos tres indicadores. Y lo mismo en la dimensión de evaluación. Como indicadores podemos observar: confronta la conclusión del argumento con la propia realidad; presenta razones que validan o niegan la conclusión del argumento; y que presenta una postura personal frente a la conclusión del argumento encontrado. Entonces, ya habríamos realizado la operacionalización de variables, es decir, habríamos iniciado desde un nivel teórico conceptual y habríamos sido capaces de encontrar elementos concretos que nos permitan evaluar en última instancia la variable. Porque, para terminar, la lógica inversa es la siguiente: si se realizan los indicadores, se obtiene el estado de situación de las dimensiones. Al encontrar el estado de situación de cada dimensión, soy capaz de dar un juicio respecto del estado de la variable. Si yo careciese de los indicadores, es muy difícil que yo pueda indicar algo de la variable que estoy investigando. Bueno, muchas gracias, y cualquier duda en el foro. Ánimo y adelante.